sino es una forma que tienen en Guatemala un delito que se parece más a los crímenes de guerra, ¿verdad? Que en el fondo es un crimen de guerra, ¿no? Un crimen contra el deber de humanidad. Y estamos reivindicando el valor de la sentencia como una sentencia que es histórica, que hace justicia a las víctimas del genocidio, que supone también una reparación, porque la sentencia iba acompañada de unas medidas de reparación integral. Una de ellas era que aparte de medidas como para impulsar el desarrollo del pueblo Ixil, que está sumido en la extrema pobreza, que el presidente de la República pidiera perdón expresamente a las víctimas por lo sucedido, y otras cosas muy simbólicas en reivindicación de la memoria y la justicia para el pueblo Ixil. Nosotros estamos reivindicando el valor de la sentencia como una sentencia justa y como una sentencia legal, y que es la sentencia que ha supuesto un antes y un después en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Pues hasta aquí les puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Yo estoy aquí como alter ego de otras dos personas, mi capacidad para dividirme, que son Marta Casaus, que está en Estados Unidos, y Paloma Soria, que es la que ha realizado el vídeo que después vamos a ver y de la que yo voy a hablar algo. Quería aprovechar, y vinculando con la reivindicación de la sentencia, comentaros que el día 9 de mayo vamos a hacer una lectura pública de algunos de los fragmentos más importantes de la sentencia, y vamos a hacer una lectura encadenada que inicia en Madrid, en el Consejo General de la Abogacía, y aquí tenemos algunos de las personas que históricamente han luchado contra las impunidades. El embajador Yago Pico de Coaña, cuando le hemos pedido el apoyo, él con otros colegas embajadores han accedido a ser protagonistas en esta lectura pública. Vamos a empezar en Madrid, en el Consejo General de la Abogacía, el día 9, de 9 a 12 de la mañana. Distintas personalidades de todos los ámbitos, del ámbito de la diplomacia, de la abogacía, de la judicatura, de los periodistas, actores, artistas, etcétera, junto con las universidades norteamericanas y latinoamericanas, que serán los que sigan esta lectura pública, y después terminará con el día 10 en Guatemala, donde se van a hacer manifestaciones en la calle a lo largo de todo el día. Es decir, la repercusión nuestra, como decía Sofía, nuestro interés es que se visibilicen a esos testigos para que no haya ningún accidente de coche, ninguna caída por algún barranco, que es también un sistema para eliminar a los testigos si se anula la sentencia y si se anula el juicio. Yo quiero, de una parte, Marta Casaus, vosotros la conocéis, pero a lo mejor no conocéis parte de su trayectoria. Las investigaciones ha sido un ejemplo de eco, cómo desde la academia se puede también intervenir en la política. Sus estudios sobre el racismo dieron lugar a sirvieron de base para que en uno de los gobiernos de la oligarquía fuera posible una política social contra el racismo. Y por primera vez en Guatemala la palabra racismo estaba publicizada a lo largo de las carreteras, que fue impresionante, porque se consiguió con esta investigación, que implicaba como a 90 personas, incluso calcular económicamente lo que dejaba de ganar Guatemala por ser racista. Es decir, lo que se llama en términos económicos los beneficios cesantes. Y en ese sentido se pudieron implicar también algunos empresarios modernizantes en Guatemala para sostener
esta política contra el racismo. De modo, yo he participado, pero como miembro del equipo de investigación, y ya decíamos Marta y yo que ya nos podíamos morir tranquilas, porque lo que de la teoría de la que hablamos tanto en la universidad también se convierte en práctica, y es la praxis lo que nos mueve. Y por otra parte, Marta ha sido perita, y una perita cualificada en términos de racismo, y Paloma Soria ha sido una perita también española, una abogada licenciada en la Universidad de Málaga, con un máster en Derechos en Acción Solidaria Internacional por la Universidad de Carlos III. Su peritaje sobre el agravamiento del genocidio cuando se trata de las mujeres y de las niñas ha dado lugar a una especificidad o a un valor añadido en contemplar el género como uno de los elementos que en el genocidio tiene un eco tremendo. Yo voy a contaros algo o voy a leeros un poco parte del currículum. No sabía si empezar por los hechos y después pasar a cuál es la formación de Paloma Soria Montañez, pero creo que en el peritaje, el trabajo que estamos haciendo para que se investigue, digo yo estamos, pero estoy hablando con palabras de Paloma, para que se investiguen y juzguen crímenes de género en las causas de derechos humanos en tribunales nacionales. El trabajo que han hecho en la Audiencia Nacional fue visibilizar y pedir al tribunal que investigara los crímenes específicos que habían sufrido mujeres y niñas. Para el momento en que nos sumamos al proceso ya habían comparecido alrededor de 40 personas, entre víctimas, sobrevivientes y peritos y peritas. Y aunque habían surgido los hechos de violencia sexual durante el proceso, no estaban siendo investigados, ya que no se preguntaba por ellos y no se daban pruebas específicas para probarlos. Por lo tanto, había que demostrar que existía una obligación de investigar los crímenes específicos ocurridos contra mujeres y niñas y recoger la prueba de estos crímenes. La estrategia legal usada consistió en la ampliación de la querella y 2 peritajes, y fue exitosa, ya que el magistrado a cargo de la investigación, Santiago Pedraz, dictó un acto en julio del 2011 donde afirmaba que cuando se investigan crímenes de genocidio, terrorismo, lesa humanidad, torturas y otros, deben tenerse en cuenta el enfoque de género. Lo conseguido en la Audiencia Nacional ha tenido impacto en Guatemala, tanto en los medios de comunicación como para las organizaciones que litigan casos. Fue entonces cuando se me pidió, a Paloma, un peritaje para el caso contra Ríos Montt, que presenté ante el Ministerio Público de Guatemala en agosto del 2011. Entre la presentación del peritaje de agosto del 2011 y el juicio celebrado en el 2013, las labores que hemos realizado han sido un incansable trabajo con las organizaciones de mujeres y de derechos humanos para visibilizar la violencia contra mujeres y niñas y acompañar los procesos de sanación. Cursos de formación en tema de género y derecho penal para el Ministerio Público, las organizaciones litigantes y las organizaciones de mujeres. Talleres con sobrevivientes, algunos solo con mujeres involucradas en los procesos, otros con hombres y mujeres, y siempre con el objetivo de poder hablar de la violencia diferenciada que sufrieron las mujeres y las niñas durante el conflicto armado interno, más allá de la violencia sexual, y de conocer el significado y el impacto que tuvo para ellas en tanto que mujeres indígenas. Además, con los talleres la idea era que las mujeres se apropiaran del proceso judicial y lo asumieran como una oportunidad para dar a conocer lo que había pasado en Guatemala y compartir su experiencia propia. Lo anterior permitió llegar al juicio contra Ríos Montt con numerosos insumos. Ya no había duda de que las mujeres y las niñas habían sufrido formas de violencia específicas en base a su sexo, y tampoco se dudaba de que estas formas de violencia debían ser juzgadas con la misma rigurosidad que otros crímenes. En el juicio testificaron 10 mujeres sobrevivientes
y el peritaje sirvió para respaldar sus declaraciones y para explicar por qué lo que ellas contaron eran crímenes de acuerdo con el derecho. Además, el peritaje pretendía ser un respaldo legal para el tribunal, ya que al ser el primer caso en el que se juzgaba por el crimen de genocidio en Guatemala y en toda América Latina, no existía precedente jurisprudencial alguno en la región. Por ello, se recogía y analizaba la jurisprudencia emanada de tribunales internacionales. El 10 de mayo, el Tribunal A de Mayor Riesgo dictó sentencia en el caso de Ríos Montt y condenó los crímenes de género como genocidio y como constitutivos de delitos contra deberes de la humanidad, como ha dicho Sofía. El 20 de mayo, la Corte Constitucional ordena anular parte del juicio al que ha hecho referencia Sofía. Estamos actualmente en una situación de incertidumbre jurídica, pues no se sabe qué va a ocurrir. Por lo que podemos decir que a día de hoy la sentencia sigue vigente y prueba de ello es que Ríos Montt se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario. Además, si se le diera la amnistía es que ha sido juzgado. Es decir, si la sentencia no se reconoce no tiene sentido la amnistía. Digo, generalmente la amnistía es cuando, te han condenado, ¿no? Pero se puede... se puede considerar que los delitos son amnistiables y por lo tanto que el juicio de esos crímenes pues, no tiene ningún fundamento. O sea, ¿Por qué es importante que pase lo que pase en la sentencia? El juicio y la sentencia significan una huella imborrable, es decir, se anule o no se anule, han sido probados hechos y después es la misma mecánica de la sociedad guatemalteca la que puede intentar anularlo. El ejemplo de que las distintas formas de violencia que sufren mujeres y niñas en los conflictos pueden visibilizarse, investigarse, juzgarse y condenarse en los tribunales nacionales que llevan causas de derechos humanos. La sentencia de genocidio es como un instrumento para promover la no repetición de estos actos. Estas son las partes del peritaje que refuerza la especificidad del genocidio cuando se refiere a mujeres y a niñas por todo lo que tiene de transmisión de la mujer y de